Así que pasamos a la lección 14, salvo que tengan preguntas, dudas, quieran hacer. Quiero aprovechar al máximo que podemos ir avanzando, porque la lección 14 es una lección larga y entonces voy a centrarme rápidamente en hacer una introducción y a ver qué tiempo nos da para avanzar, ¿vale? Vamos a hablar en la lección 14 de las obligaciones contractuales. Y lo primero que voy a plantear, y les planteo a todos, es qué tenemos que entender por obligaciones contractuales. A ver. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Qué son obligaciones contractuales? Obligaciones derivadas de los contratos. Obligaciones de los contratos. Muy bien. Son las obligaciones derivadas de los contratos, efectivamente. Son obligaciones derivadas de los contratos. Muy bien. A diferencia de lo que podríamos decir en materia de derechos reales, donde encontramos casi una uniformidad en la regulación, no encontramos, y además encontramos alguna diferencia a partir de 1940 y el Código Civil, que incorpora las disposiciones de 1940, lo que no encontramos son oposiciones entre una norma y otra, la norma del Tratado del 89 versus la norma del Tratado del 40 o versus las disposiciones del Código Civil. No encontramos una disparidad de criterios. En materia de jurisdicción tampoco, salvo lo que ya señalamos respecto del Código de Organización Judicial, que incorpora un elemento de conexión adicional, que es el del domicilio del demandado en todo caso. Pero en el resto podemos decir que la regla en materia de bienes es la ley del lugar de situación, ¿vale? Esto nos facilita porque cuando hablamos de cuestiones de derecho real ya nos centramos y decimos tanto juez competente como derecho aplicable será el del lugar de situación de la cosa, ¿sí? Esa es más o menos la regla. En materia de contratos, sin embargo, tenemos un enjambre interesante, aunque vamos a usar los mismos textos normativos. Vamos a ocuparnos del Tratado de Montevideo del 89, Tratado de Montevideo de 1940, vamos a ocuparnos del Código Civil, vamos a ocuparnos por lo menos de un artículo en particular, el artículo 32 de la Ley de Arbitraje, vamos a ir al Código Civil, por supuesto, vamos a analizar las disposiciones del Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual que rige en el ámbito del Mercosur. Vamos a analizar las disposiciones del artículo 3º del Código Civil, perdón, del Código Procesal Civil, y vamos a entrar finalmente en las disposiciones de la Ley 5.393 del 2015 respecto del derecho aplicable a los contratos internacionales. Y vamos a notar que las soluciones aportadas por los diferentes cuerpos normativos, que todos, y esto es lo importante, que todos están vigentes, no son las mismas y por tanto nos obliga a revisar cada una de esas soluciones. No existe una solución única y uniforme en nuestro sistema, existe sí soluciones divergentes, soluciones dispares al respecto. Entonces, vamos a empezar haciendo el análisis por los tratados internacionales y además vamos a empezar por un orden cronológico. Vamos a ir a 1889, donde ya en la cuestión de las formas que estuvimos viendo en la lección anterior, en la lección 13, cuando hablamos de actos jurídicos, nos dimos cuenta que el derecho aplicable a las formas en 1889 nos da una solución que apunta a una distinción entre actos que constan en instrumento público, actos públicos y actos
en instrumento privado, que para los primeros se deriva a la ley del lugar de celebración y para la segunda a la ley del lugar de cumplimiento. Y en 1940, como vamos a ver ahora, se cierra esa distinción y se establece como único punto de conexión la del lugar de celebración del acto. Es una primera distinción y estamos hablando recién de la forma. Cuando entremos a hablar del fondo, es decir, cuál es el derecho que rige los derechos y obligaciones, el contenido propiamente del contrato, todo aquello que se deriva del contrato, específicamente lo que la lección trata como obligaciones contractuales, no tiene el mismo tratamiento en los diversos textos normativos. Y eso nos va a suponer primero un análisis comparativo entre todos estos textos y luego además nos va a llevar a la conclusión de que dependiendo, por ejemplo, de si es aplicable el Tratado de Montevideo del 89 o el del 40 o el Código Civil o si estamos en presencia de un arbitraje o si no son aplicables estos tratados, es aplicable el Código Civil o es aplicable la Ley 5.393, las soluciones a un mismo contrato, es decir, al mismo contrato con las mismas características, tendrá soluciones diferentes, lo cual lógicamente no es un panorama alentador para dar certidumbre a los operadores en el ámbito contractual, es decir, a los operadores jurídicos, tanto a nosotros los abogados, a ustedes que están en ese camino, ni para las empresas que operan en el ámbito del comercio internacional y también crea o puede crear una dificultad en los procesos de interpretación y aplicación de la norma para los mismos jueces. Dicho esto, en este panorama vamos a arrancar hoy con las obligaciones en el derecho internacional privado. Y voy a seguir pidiendo ayuda a Araceli. Vamos a ir con el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo. Vamos a empezar con el artículo 32. Que ya lo leímos antes, ¿eh? Araceli. Yo creo que le perdimos a Araceli, ¿verdad? No la estoy viendo, ¿no? Ale, sí, ahí está. Araceli, ¿estás por ahí? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe, te escucho. Ajá, ahí estás, Araceli. Volviste. Nos abandonaste por un rato. Sí. Bueno, te puedo pedir que sigamos leyendo, ¿sí? Nos quedan 15 Sí, minutitos de clase y quiero avanzar con esta lección porque esta lección es larga, ¿sí? sí, Artículo sin problema. 32. Pero no me estás proyectando tu pantalla. Ah, perdón. Como les dije, el artículo 32 ya lo leímos, pero es importante releerlo porque a partir de ahí desarrollamos el artículo 33, que sí tiene que ver específicamente con lo que estamos tratando ahora, ¿sí? Artículo 32. La ley del lugar donde los contratos deben cumplirse decide si es necesario que se hagan por escrito y la calidad del documento correspondiente. Muy bien. Ese artículo ya lo leímos. Dijimos entonces que la ley del lugar de cumplimiento es la que decide la calidad, es decir, la forma de los actos jurídicos, en este caso la forma del contrato. Artículo 33. Artículo 33. Sí. La misma ley rige a. Su existencia, b. Su naturaleza, c. Su validez, d. Sus efectos, e. Sus consecuencias, f. Su ejecución y g. En suma, todo cuando concierne a los contratos bajo cualquier aspecto que sea. Muy bien. Gracias, Araceli. Lo que dice aquí es que la forma de los actos se rige, y eso ya lo sabíamos por la lección anterior, por la ley del lugar de cumplimiento de la obligación. Cuando dice la misma ley rige, es decir, la ley del lugar de cumplimiento rige además todo lo que tenga que ver con el fondo del contrato.
Básicamente, lo que tiene que ver con el conjunto de derechos y obligaciones que se derivan del contrato. Es decir, para el Tratado de 1889, el punto de conexión es el lugar de cumplimiento de la obligación, tanto para la forma del contrato como para el fondo, haciendo la salvedad de los contratos que tengan que constar en instrumento público, ¿sí? Que ya también referimos a ellos. Pero ahora que estamos analizando el fondo, es decir, cuál es el derecho aplicable al conjunto de derechos y obligaciones que se derivan del contrato, estos se rigen por la ley del lugar de cumplimiento de la obligación. Artículo 34, por favor, Araceli. Y les ruego que presten mucha atención a este artículo. Artículo 34. En consecuencia, los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas se rigen por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. Los que recaigan sobre cosas determinadas por su género, por la del lugar del domicilio del deudor al tiempo en que fueron celebrados. Los referentes a cosas fungibles, por la del lugar del domicilio del deudor al tiempo de su celebración. Los que versen sobre prestación de servicios. A. Si recaen sobre cosas por la del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. B. Si su eficacia se relaciona con algún lugar especial por la parte de aquel donde hayan de producirse sus efectos. C. Fuera de estos casos, por la del lugar del domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. Muy bien, Araceli. Esta es pregunta de examen, ¿sí? ¿Esta norma es una norma material o es una norma de conflicto? Material. ¿Por qué, Araceli? Porque te dice directamente y específicamente a dónde tiene que ir cada cosa, cómo se debe hacer cada cosa. A ver, dice, en consecuencia, los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas se rigen por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. ¿Es una norma material o es una norma de conflicto? Araceli dice que es una norma material. Si suprimiéramos... Conflicto. ¿Quién dijo conflicto? Francisco. ¿Por qué es una norma de conflicto, Francisco? Y yo entiendo, doctor, ahí donde dice se rige por la ley el lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. Por eso yo creo que es una norma de conflicto. Sí, yo te iba a señalar lo siguiente, Francisco. Si suprimo en consecuencia, si suprimimos esa frase y decimos que los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas se rigen por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración, estamos diciendo que el supuesto son los contratos que recaen sobre cosas ciertas e individualizadas. Este es el supuesto. El punto de conexión sería el lugar donde esas cosas se encontraban al tiempo de la celebración del contrato. Y la consecuencia sería, efectivamente, como nos señala Francisco, la aplicación del derecho de ese lugar, del lugar donde la cosa se encontraba al tiempo de la celebración del contrato. Sin embargo, esta es una norma material. ¿Y por qué? Porque realmente lo que hace aquí el artículo 32 y el artículo 33, en una redacción que viene en cascada, dice que el lugar donde los contratos deben cumplirse es el punto de conexión, ¿sí? Ese es nuestro punto de conexión de las normas de conflicto del artículo 32 y 33. Entonces, aunque la redacción del artículo 33 dice la misma ley rige, en realidad podría ser perfectamente la ley del lugar de cumplimiento de la obligación, rige la existencia, la validez, los efectos, las consecuencias derivadas del contrato, etc. Y sería una norma de conflicto. Artículo 32 y 33 no nos cabe en duda. Existe la forma de los contratos, se rige por la ley del lugar de su cumplimiento. El fondo del contrato, derechos y obligaciones derivados del contrato, existencia, validez, efecto, contenido del contrato, se rige
por la ley del lugar de cumplimiento de la obligación. Pero el artículo 34 dice en consecuencia, ¿sí? Y en realidad lo que hace es, no define la ley del cuál será el derecho aplicable, aunque la redacción pueda llevarnos a la confusión, claramente, ¿sí? Porque lo que define aquí, ¿qué es lo que define? A ver si alguien puede decirme qué es lo que se define en el artículo 34. Ya no se define cuál es el derecho aplicable, porque el derecho aplicable ya está definido en los artículos 32 y 33, que es la ley del lugar de cumplimiento de la obligación. Entonces, ¿qué se define? ¿Quién me ayuda? El territorio, bro. O sea, ¿dónde se va a aplicar la ley? No. ¿Qué se está definiendo? A ver, Daniel Careaga, ¿qué estamos definiendo? El lugar de aplicación es una norma de conflicto para mí, no sé. Sí, pero ¿qué define el artículo? ¿Qué es lo que busca definir? El Si lugar del leemos el deudor. artículo 32 y 33 y seguidamente el 34, ¿qué es lo que define? Sí, Walter, ¿ibas a decir algo o no? Yo dije sobre el acto de celebración donde se encuentra el deudor. Eso es lo que más especifica en el artículo 34. O sea, porque ya se sabe ya que se rige por la ley del lugar donde el contrato debe cumplirse. Sí, pero te hago una pregunta, Walter. Si la ley del lugar de cumplimiento está claro, ¿verdad? El artículo 34 cuando dice los contratos que recaigan sobre cosas ciertas e individualizadas por la ley del lugar donde ellas existía al tiempo de su celebración, ¿cuál es la razón de incluir esto si tenemos que ir a la ley del lugar de cumplimiento para definir cuál es el derecho aplicable? Si es inajenable o no. No. El objeto del contrato. La naturaleza de la cosa, doctor. No, tampoco. La redacción no es, o sea, no, esto tiene trampa, o sea, está bien, pero quiero a ver si puedo sacar algo un poquito más. ¿Cuál es artículo, la pregunta, profe? Esta norma del artículo 34, ¿qué es lo que busca definir? El derecho aplicado a cada tipo de contrato. Sí, correcto. Eso es en el fondo, ¿verdad? Pero ¿y entonces para qué está el artículo 33, que ya dice que el derecho aplicable a existencia, naturaleza, validez, efectos, consecuencias, todo lo que tenga que ver con el contrato, se rige por la ley del lugar de cumplimiento de la obligación? Si esa norma ya existe, ya tenemos un punto de conexión para estos temas. Y son estos temas los que se regulan también en el artículo 34. Ahora bien, ¿por qué o para qué se hace estas nuevas normas? ¿Qué vienen a aportar de nuevo? Tiempo de celebración. No. No quiero que se nos vaya el tiempo y quiero ser puntuales con ustedes. Así que les doy la respuesta. Pero esto es pregunta de examen. Pero insisto, porque la redacción permite que nos surjan estas dudas. Estamos hablando de dos aspectos del contrato, la forma y el fondo, ¿sí? Entendiendo por forma la vestidura, por decirlo de alguna forma, del contrato, ¿sí? Las solemnidades que revisten al contrato. Y entendiendo por fondo la existencia, validez, contenido, efectos, los derechos y obligaciones derivados de ese contrato. Las consecuencias del contrato. Eso, que es lo que estamos estudiando en esta lección, el fondo del contrato, según el Tratado de 1889, se rige por la ley del lugar de cumplimiento de la obligación. Y después, el artículo 33, pero luego el artículo 34 dice en consecuencia. Lo que quiere decir en consecuencia es que crea unas presunciones de derecho que extraen de la órbita o del ámbito del juez la interpretación de lo que debe entenderse por lugar de cumplimiento de la obligación.
y establece un catálogo que le permite al juez no entrar a analizar cuál es el lugar de cumplimiento de la obligación y está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 34, que son una presunción de derecho. Y dice entonces, en consecuencia, los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas se rigen por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. Lo que está diciendo, y está redactado como una norma de conflicto, pero no es una norma de conflicto. Lo que dice es que el juez tiene que entender que cuando un contrato recae sobre una cosa cierta e individualizada, el lugar de cumplimiento será el del lugar donde la cosa se encontraba al momento de la celebración del contrato. Entonces, es una norma material porque lo que aporta son definiciones. En realidad, lo hace como una norma de conflicto y por eso confunde. Seguramente podría haber sido mejor, en consecuencia se entenderá por lugar de cumplimiento de la obligación en los contratos que recaigan sobre cosas ciertas e individualizadas, aquel en el que se encontraba la cosa al momento de la celebración. Y esa sería una redacción más acorde al tipo de norma que es una norma material. Y lo importante que tenemos que tener aquí es que la definición, y esta ya es una primera diferencia que la vamos a ver luego cuando veamos en nuestro Código Civil, que no incorpora este catálogo, pero que recoge el mismo punto de conexión y dice ley del lugar de cumplimiento de la obligación, pero sin embargo deja librado a el juez el analizar caso por caso lo que debe entenderse por lugar de cumplimiento de la obligación. Aquí, cuando el contrato recae sobre una cosa cierta e individualizada, el juez no puede determinar o analizar cuál es el lugar real de cumplimiento, sino que debe entender que ese lugar de cumplimiento es el del lugar donde se encontraba la cosa al tiempo de la celebración. Y pongo un ejemplo sencillo. Si se trata de un contrato de compraventa de un automóvil, por ejemplo, y el automóvil se encontraba en Lima al momento de la celebración del contrato, pero se pacta la entrega de ese vehículo como parte de cumplimiento de la obligación en Paraguay. Es decir, se obliga el vendedor a entregar la cosa en el domicilio del comprador, por ejemplo, a los 3 meses de celebrado el contrato. Seguramente, lo primero que nos vendría a la cabeza es decir, ¿cuál es el derecho aplicable a este contrato? De conformidad con el artículo 33, tendríamos que decir que el derecho aplicable a este contrato podría ser el derecho paraguayo, que es el lugar donde se entrega la cosa. Pero en virtud del artículo 34, que define el lugar de celebración en contratos que recaen sobre cosas ciertas e individualizadas, la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. Entonces, el catálogo que se establece en el artículo 4 es un catálogo de definiciones. Lo que hace es definir lo que debe entenderse por lugar de cumplimiento de la obligación para determinados supuestos. Y entonces el juez que entienda la cuestión tendrá que tomar en cuenta este catálogo para finalmente llegar a la conclusión de cuál es el derecho aplicable a este contrato. Son las 17:28. Yo creo que lo podemos dejar por aquí. Muchísimas gracias, como siempre. Y si les parece bien, nos reencontraremos el día de mañana para seguir con esta lección. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Que pase buena tarde. Gracias, gracias. Y muchas gracias por tu colaboración. Hasta mañana, si Dios quiere. A las 16 horas. Profe. Hasta luego.